Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias porque tienes incluso hoy palabra para nosotros, Señor. Háblanos según necesitamos, por favor. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lean conmigo, hermanos, el texto base de todos los sermones de este mes de la familia. Salud en la familia. Recuerdan, es Mateo 7:25. Lo leen conmigo, está en la pantalla. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el día de hoy, hermanos, la enseñanza es esta: una familia saludable vive a plenitud. El pasaje es el mismo que hemos estudiado la semana pasada y la semana antepasada. Se los leo, me siguen con su vista. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Hechos 16, 22 al 34. Ni siquiera hace falta ahora poner algo sobre la mesa, porque ustedes y yo ya lo estudiamos esto, ¿verdad? Era un preso, él y su familia están como presos, y el Señor nos ha hablado 4 enseñanzas. Podemos hacer un repaso de eso, de los domingos pasados. 4 enseñanzas. La primera se llamaba el principio de Jan Valjean. ¿Se acuerdan ustedes? Que significaba morir para vivir. Y el segundo principio se llamaba el principio del Jeopardy. Hagamos la pregunta correcta. Él hizo la pregunta correcta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la semana pasada estudiamos 2 principios más. El principio de la cometa. ¿Recuerdan ustedes? Que en medio de las dificultades y pruebas hay que crecer. Y un cuarto principio, la semana pasada también, el principio de la mariposa. Que en medio de las dificultades o pruebas hay que superarse, hay que ser mejor, hay que experimentar transformación de parte del Señor. Muy bien, ahora tengo 2 enseñanzas más, 2 principios más, y como insisto, como hemos estudiado este pasaje las semanas pasadas, pues creo que está todo sobre la mesa para que digamos esta primera enseñanza de hoy, 5ª enseñanza de la serie. Principio del bautismo, sumérgete en la fe. Principio del bautismo, sumérgete en la fe. Ahora, él se bautizó. Y se bautizó familia. ¿Dónde? No estamos seguros. Una pila bautismal. No había un río en la cárcel, ¿verdad? Pero fue alguna pila, alguna alberca, alguna qué sé yo. Pero se bautizaron. Pero no hablo solamente de ese bautismo, sino déjenme decirles de que este carcelero sí que vivió la vida, la fe a plenitud. Hizo la pregunta trascendental de la existencia humana: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchó la respuesta, siguió las instrucciones, entregó su vida a Jesucristo, sacó a los discípulos de la cárcel, posiblemente a su casa. Eso significa que confió en ellos, inició de inmediato su discipulado, llevó su fe hasta la casa, realizó tareas de servicio lavando los pies a los discípulos, cumpliendo con lo que había dicho el Señor, que nos lavamos los pies unos a otros, aunque él no lo había escuchado todavía. Se bautizó con toda su familia y compartió su mesa en el compañerismo propio de los creyentes en Jesús. Oiga, qué manera de crecer en un solo día. Y resulta que vivió todas las áreas de la vida cristiana. En un mismo día hizo todo lo que algunos cristianos no hacen durante toda su vida. Eso es de veras discipulado, eso es de veras crecimiento. Si nuestro cristianismo no nos hace actuar, amar, servir, compartir, no es cristianismo. ¿Se acuerdan nuestra declaración de visión como iglesia? Nosotros decimos como iglesia una declaración de visión, que usamos un acróstico de la palabra pesca. ¿Recuerdan? Para decir: proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir con amor y adorar a Dios sobre todas las cosas, hasta mostrar el carácter de Cristo. Este tipo hizo esas 5 cosas. Le llamamos a eso los 5 objetivos o 5 funciones básicas de la iglesia: proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Nosotros la decimos en ese orden porque usamos la palabra pesca. Pero este tipo hizo todo eso junto, en un solo día. Vivió la vida cristiana a plenitud. Insisto,
Si nuestro cristianismo no nos hace actuar, amar, servir, compartir, no es cristianismo. Para tener una fe sana, una familia sana, una familia libre, renovada, sana, sin complejos, ni vicios, ni enfermedades espirituales mortales, necesitamos vivir a plenitud todas las áreas de la vida cristiana. En la iglesia se adora, se aprende, se proclama el evangelio, se sirve al prójimo y se convive con la familia de la fe. Desgraciadamente, algunos creyentes solo se involucran superficialmente en algún área y dejan de paso todas las demás. Necesitamos vivir la fe a plenitud en todas sus áreas. Algunos hasta creen que ellos ya llegaron a un nivel en el que no necesitan de ciertas cosas y ven a los que sí las disfrutan como ilusos y dicen: "No, yo ya pasé por ahí. Día de campo, no, yo ya fui una vez. Hace 25 años fui". O sea, la vida cristiana es vivir, compartir, adorar, servir, compartir, aprender, falta proclamar, todas las cosas. La vida cristiana es un constante vivir la fe. El bautismo en agua, de hecho el bautismo en agua, es un símbolo de un bautismo espiritual. De hecho el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 dice: "Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo". No habla del bautismo en agua, ni habla del bautismo en el espíritu, no, habla del bautismo en la iglesia. Dice: por un solo espíritu, el agente que bautiza es el espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. En esa ocasión, el del bautismo del que habla Pablo es que nos sumergió el Señor en un cuerpo, en la iglesia. O sea, nos agarró del mundo y nos sumergió, nos puso, nos colocó, nos incrustó en la iglesia. Así es que el bautismo, ese en agua, es un símbolo de un bautismo espiritual. Y bautismo significa inmersión, sumergir. Tiene que ver con eso, con sumergir totalmente. No se ofenda, no se ofenda. De repente algunos, cuando los cristianos nos bautizamos, dicen: "Ah, ¿te bautizaste otra vez?". No, no me bauticé otra vez. Me bauticé por primera vez. ¿Qué, de chiquito no te habían bautizado? No, de chiquito solo me mojaron la mollera. Me salpicaron el copete. Porque eso no es bautismo. La palabra bautismo en griego significa sumergir. Significa meter por completo a una persona en agua. Salpicarle no es bautizarle. La palabra no significa salpicar ni mojar la mollera. Así es que cuando nos bautizamos en la iglesia, nos sumergimos en el agua, dando testimonio de que somos cristianos. No nos bautizamos por segunda vez, es la primera vez que nos bautizamos, porque el otro no fue bautismo, fue salpicada solamente, embarrada de agua, mojada de mollera. Muy bien, algunos se atreven en lo aspecto espiritual a mojarse solo el copete o la mollera. Pero la fe cristiana tiene que ver con inundarse de la verdad de Dios. No se conforme usted con solo mojarse la mollera en la fe. Mire lo que le dijo el Señor a una iglesia: "Tengo contra ti", léanlo conmigo, está fuerte esto. ¿Cómo le dijo? "Tengo contra ti que has dejado tu primer amor". ¿De qué habla? Una iglesia que había abandonado su pasión, sus ganas por vivir la vida cristiana. Nos puede pasar eso a los cristianos. Hay etapas en la vida del cristiano, nos enfriamos. En ocasiones, cuando recién nos convertimos, tenemos muchas ganas de decirle a todos lo que nos pasó y tenemos ganas de leer la Biblia. Yo, como así soy medio devoralivos, cuando me convertí me chuté la Biblia entera. No entendí ni papa, pero me la chuté toda. De un jalón muy rápido, me refiero. Y por supuesto, no entendía muchas cosas, especialmente cuando leía el Apocalipsis. ¿Qué? Decía: ¿esto qué dice aquí? Monstruos por aquí, cuernos por allá. Y pues claro, un ignorante absoluto. Recuerdo cuando en la unión de jóvenes hacían esgrima bíblico y decían sofonías. ¿Qué? ¿Dónde queda eso? ¿No le pasaba a usted así cuando recién se convirtió? Si usted no se convirtió de pequeño, si usted no viene a la iglesia de pequeño, eso del esgrima bíblico le resulta a usted una barbaridad. Anda buscando, mejor se va al índice, ¿no? A buscar los textos, a buscar los libros, porque no sabe usted dónde quedan. Así es que yo, ignorante, no entendía ni papa, pero uno cuando recién se convierte tiene muchas ganas. "Pues tengo contra ti que has dejado tu primer amor", le dijo Dios a una iglesia que había perdido las ganas. Tengamos cuidado de nuestra familia y promovamos que la vida cristiana inunde nuestra casa a plenitud. Atrevámonos a inundarnos, bautizarnos, llenarnos de la vida cristiana. El carcelero y su familia nos lo enseñan como ejemplo. Apenas se había convertido y ya había hecho todo lo que algunos cristianos no hacen durante toda su vida. Ya les he platicado y he confesado aquí que soy bien cobarde para el agua fría. Soy bien cobarde. No me meto rápido a las albercas y esas cosas. Si me empujan, doy gracias a Dios.
Si me meten hacia la fuerza, doy gracias a Dios porque, bueno, ya por lo menos no estuve sufriendo media hora. Pero les he platicado de alguna vez que fuimos a dos familias, fuimos un día a unas vacaciones a celebrar el cumpleaños, los hermanos de La Paz, y recuerdan a ellos, se van a Monterrey. Y bueno, rentamos una casa, era más barato que el hotel, estaban todos juntos en la casa y había una alberca, pero había que pagar extra si nos calentaban el agua de la alberca y no queríamos pagar ese extra, y entonces el agua estaba fría. Y fuimos a meternos y yo nomás metía los pies y sí me quería meter todo, pero estaba tardando y la niña de los hermanos muy sincera: pastor, ¿se va a meter sí o no? Si no, ¿para qué vino? Me tuve que meter ante ese regaño. Oigan, así le podemos decir a un cristiano: ¿te vas a meter sí o no? Pues, o sea, ¿vas a entrarle a la vida cristiana con todo sí o no? Pues, ahora usted y yo sí queremos, por supuesto. Sigamos el ejemplo del carcelero de Filipos. Segunda enseñanza, segundo principio de este sermón, sexto en la serie: principio del chocolate. Este tampoco está muy filosófico, ni teológico, ni espiritual, pero le llamo el principio del chocolate. Disfruta la fe. Para explicar este principio del chocolate, tengo que contarles una anécdota de mi vida y que algunos de ustedes seguramente conocen. Cuando yo era niño, estudié en una escuela de religión. Todas mis maestras eran monjas. Alguna vez tuve alguna monjita, un maestro de la normal superior, ayudándole, pero las maestros titulares eran monjas en mi escuela, desde preprimaria hasta sexto. Yo estudié así, con religión. Antes de estudiar, hacíamos un rosario y etcétera, etcétera. Era una escuela religiosa, muy seriamente religiosa. Y resulta que mi escuela estaba, de la calle se entraba al patio, había dos patios porque hombres y mujeres estábamos separados, y a los salones, pero debajo, porque era como un lugar donde había una montaña, un río abajo de la escuela, era un monasterio de esta orden monástica de las monjitas. Y había muchas capillas, había chismes y leyendas de que había pasadizos secretos y no sé qué. No los conocíamos todos, pero había chismes ahí entre nosotros los estudiantes. Y un día una monjita, me parece que la de tercero fue, no estoy seguro, nos llevó por unos pasadizos secretos, olía a húmedo, estaba oscuro, nos llevó por unos pasadizos hasta una cierta capilla. Pasamos por muchas capillas, pero finalmente llegamos a una. En el centro de la capilla había una mesita y un candelabro que evidentemente había tenido muchas velas porque estaba así escurrido, chorreado de mucha parafina, se dice. Encendió la vela y nos pidió que metiéramos el dedo en la vela. Yo tengo cara, pero no soy tan bruto. Sé que el fuego quema. Pero la maestra no nos torturó. No quiero hablar mal de ella. No nos torturó ni nos hizo maldades. Pero sí nos pidió que metiéramos el dedo, y a los que no querían los metió así como para que sintiéramos el calor. Hubo hasta quien se quemó y a quien le salió una ampolla. Y ya que estábamos todos ahí así espantados, nos dijo: ¿les dolió? Y dijimos: sí. Y dijo: pues en el infierno hay una vela grandota para todo el cuerpo, donde van a estar por la eternidad los niños que se portan mal. Todavía tengo problemas en las noches cuando duermo. No es cierto que todavía, porque ya lo superé en Cristo Jesús, pero sí duré semanas soñando eso. Sí, yo sí duré semanas con eso de la vela y los niños que se portan mal. O sea, como que me estás oyendo, Gilberto. O sea, ¿quién no se porta mal de niño? Dígame usted. ¿Quién de niño piensa que se porta bien? Jamás en la vida, ¿no? O sea, yo, de verdad, 5 años de psicoanálisis, no es cierto. Pero digo, si no fuera por Cristo que me sanó ya, estaría todavía sufriendo de eso. Yo hago una cosa diferente. Hace mucho que no lo hago, pero uno de estos días lo voy a hacer otra vez. Hermanos de la iglesia infantil, prepárense. En ocasiones voy con los niños y llevo una bolsa de chocolates y reparto a todos. En la clase no se debe comer chocolates, pero soy el pastor y estoy ahí, ¿no? Entonces puedo dar alguna orden, digo, de alguna manera me pueden hacer caso, ¿no? Y entonces doy la orden: maestra, ahorita sí se puede abrir el chocolate, vamos a, esa regla ahorita no existe. Abran sus chocolates todos, por favor. Y abren su chocolate los niños felices de la vida. Cómanselo, por favor. No les digo que en el cielo hay chocolates, pero sí les digo que ir al cielo es más delicioso y más maravilloso que comerse un chocolate. Y les digo una cosa más, les digo que incluso no tenemos que esperar ir al cielo para disfrutar del chocolate que se llama la vida eterna. Les digo que aquí en la tierra, si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ya comenzó la vida eterna, ya comenzó la vida plena en Jesucristo. Será más plena todavía un día, pero ya comenzó desde aquí. Y en ocasiones hasta les cuento la historia de la olla de la vida eterna que hacía mi madre, porque mi madre hacía una olla de la vida eterna. ¿No les he contado eso de la olla de la vida eterna? Sí. ¿Se acuerdan antes cuando hacían el betún del pastel en una olla? Ahora se compra y ya se unta nomás, pero antes se hacía del verbo ir al molino. No era molino, ese es el mole. Pero sí se acuerdan, hermanas, cuando hacían el betún, mi madre lo hacía en una olla y luego lo untaba. Y todos queríamos pastel, pero ella decía: no, hasta la tarde, porque el cumpleaños es en la tarde. Pero entonces yo decía: espido, así se decía en mi tierra. Espido la olla.
Y entonces el que expedía la olla, perdonen la palabra que no existe, se quedaba con los restos del betún. Entonces yo chupaba, metía la cabeza. Así. Entonces el pastel es como la vida eterna y la olla es como el anticipo de la vida eterna. ¿Ya me captaron de qué estoy hablando? Bueno, eso les cuento a los niños y les digo que ahora aquí en la tierra podemos incluso comenzar a disfrutar la vida eterna aún antes de llegar allá, porque ya tenemos salvación en Cristo Jesús. Oiga, ¿no está mejor decirle eso a los niños que decirles de una vela gigantesca que hay en el infierno? El problema es que hay personas que predican y enseñan un cristianismo que pareciera que es un cristianismo en el que hay un Dios que nos odia. Hay predicadores que predican como si el Dios de quien predican nos odiara. Y no, nos ama. Nos ama. Murió en la cruz del Calvario para poder perdonar nuestros espantosos y sucios pecados, para evitar que fuéramos al infierno. Eso es amor, de verdad. Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, dice el pasaje. Vivía preso, porque aunque era carcelero, vivía como preso con toda su familia. Tan preso estaba que cuando pensó que se le iban a escapar los presos, iba a matar. Porque de veras estaba en manos de los que lo habían contratado. Así es que vivía infelizmente, sin esperanza y propósito en la vida, y de repente adquiere propósito, adquiere respuesta a su pregunta fundamental. Y dice el texto, se regocijó con toda su casa de haber creído en Cristo. Discúlpeme, si usted no se regocija de la vida cristiana, entonces no conoce la vida cristiana. Si usted padece el cristianismo, sufre el cristianismo, le tengo noticias, no está viviendo el cristianismo, está viviendo una religión legalista. Está viviendo algo que no es el cristianismo. El cristianismo es una vivencia de gozo. ¿Qué final más expresivo para una conversión? La fe cristiana definitivamente está ligada a la felicidad. Y no estoy diciendo que está ligada al no sufrimiento, al no tener problemas. No, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí o no dijo así. Pero también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la Biblia dice en los Salmos que el Señor está con nosotros en medio de las tribulaciones. No dice que las quita, pero dice que está con nosotros en medio de ellas. Así que se puede tener plenitud de vida y felicidad, aún en medio de dolores, tristezas y dificultades. Es que no nos ofrece una vida sin dificultades, pero sí nos ofrece una vida con su auxilio y por lo tanto con felicidad y plenitud. No es concebible un cristianismo lleno de tristeza y carente de felicidad. No es concebible un cristianismo lleno de amargura y desolación. Es triste, pero adultos, jóvenes, adolescentes y niños a menudo entienden la fe como algo aburrido, oscuro y triste. Es más, hay quien piensa que mientras más se sufre, más cristiano se es. Y algunos hasta andan jugando competencias a ver quién sufre más. Y una comadre cuenta su sufrimiento y la otra dice, no, yo tengo más sufrimientos porque a mí y mi esposo está peor que el suyo. Y ahí le va con el chisme. Hay gente que así como que compite a ver quién está más infeliz, porque mientras más infeliz, más espiritual. ¡Qué absurdo! Hay quienes creen que mientras menos se divierten, obtienen más santidad. Les he contado de Juan el apóstol, el último testigo ocular de la encarnación. Quedaba vivo, era él, y era un ancianito. Ya no había nadie más que hubiera visto a Jesús físicamente y lo hubiera tocado, nadie, no existía nadie más que Juan el apóstol. Era viejito, y dice la historia, no la Biblia, sino la historia, que un día estaba en la casa de un hermano y empezó a jugar con una gallinita, una codorniz, dice la historia, pero era domesticada, y estaba jugando con ella, le echaba maíz o yo qué sé, o algo, una semilla, y viva y venía y no sé qué. Y un hermano de esos santurrones y legalistas que hay en algunas iglesias, aquí no hay, pero en algunas iglesias, le dijo, hermano Juan, ¿perdiendo el tiempo con una gallinita? Y Juan le contestó una frase que para nosotros no está tan significativa porque es de aquella cultura, pero él le dijo, el arco que permanece demasiado tiempo entesado o tenso, pronto pierde su vigor. Le explico, los arcos verdaderos de aquella época eran un troco de madera recto, no curveado, recto, que al ponerle un pedazo de piel, de cuero, lo doblaba usted para que quedara muy tenso y pudiera lanzar la flecha muy lejos. Pero en la noche, que no lo iba a usar usted, le quitaba ese cordón o pedazo de piel para que quedara recto. Porque si duraba mucho tiempo así, pues al rato ya no lanzaba la flecha. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, justamente para cuidar el arco, había que quitarle la tensión. Y por eso Juan le dijo eso. Hermano, el arco que pasa demasiado tiempo
atensado se dice, o tenso, lo que sea, pronto pierde su vigor. No me esté molestando y fastidiando, lárguese. Eso no se lo dijo, se lo digo yo, pero algo así le pudo haber dicho. Hay gente que cree que si tú te diviertes, que si vas a un equipo de fútbol, que si cuentas chistes, que si ves películas en la televisión o cine, que eres un pecador empedernido, porque la televisión es la caja del demonio. Ahora sí es cierto que hay porquería y media en la televisión, pero también en la radio y también en los libros, porque hay algunos que se creen mucho que porque leen mucho y no ven tele, por eso también en los libros está lleno de porquerías. Y como dice Pablo, dice, sería necesario salirnos del mundo para no estar en este mundo. Tendríamos que andar así no viendo nada, porque donde quiera hay cosas malas. Pero hay gente que piensa que entonces divertirte, ser feliz, contar chistes, reírte, piensa que eso es malo. El arco que permanece demasiado tiempo tenso pronto pierde su vigor. Por eso hay quienes creen entonces que la vida cristiana es eso, que es aburrida, que es infeliz. Hay quienes creen que mientras menos se divierten, obtienen más santidad. El carcelero experimenta un gran gozo al iniciar su vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Lean conmigo Colosenses 2:6, por favor. ¿Cómo dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibió al Señor Jesucristo? Con gozo, pues que se la siga gozando. Ahora yo sé, a lo que se refiere Pablo es que de la manera que habéis recibido a Cristo, ¿cómo lo recibiste? Por fe en arrepentimiento y fe. Sin duda que habla del asunto espiritual, pero de cualquier manera, me encanta decir que este hombre entregó su vida a Jesucristo en gozo y pues así debería pasarse toda la vida. Tal vez recibimos incluso la fe. Tal vez nos convertimos en medio de una experiencia de crisis. Tal vez algunos venimos a la iglesia la primera vez por una experiencia de crisis, un problema matrimonial, un problema de salud. Buscamos a Dios porque necesitábamos algo de Él. Pero definitivamente al conocerle nos dio propósito, nos dio aliento y nos dio felicidad. Esto es la vida cristiana. No nos quedemos tranquilos cuando un hijo o una hija manifiesta una tristeza crónica en su rostro y su actitud. De repente no percibimos eso, no nos quedemos tranquilos ante eso. Ni cuando intenta evadirse en la música o en alguna otra actividad. No toleremos la tristeza de nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo. No aceptemos como normal nuestra propia desilusión, ni la ocultemos tras la filosofía del todo mundo lo hace o todo mundo está igual. Porque de repente somos gente triste, hay gente triste en este mundo. Porque este mundo hay injusticias por donde quiera, ¿no es cierto? Hay injusticias por donde quiera. Yo no sé a usted le parece, ¿ya le han mandado fotografías de usted del trasero de su carro a su casa? Me parece una absoluta injusticia. Si no fuera cristiano, organizaba una revolución para que fuéramos y quebráramos todas esas cámaras. Si no fuera pastor. De verdad, he pensado eso. Si no fuera pastor, yo creo que sí hacía algo así, alguna vagancia de esas, que me parecería menos delictiva que el hecho de que nos tomen fotos y nos manden nuestras cuentitas a la casa. Eso me parece más delictivo, con todo respeto a quien me esté oyendo. Me parece un acto de delincuencia en despoblado. Y vivimos así como frustrados, ¿no? Por las injusticias que hay en el mundo. Y pudiéramos estar así, no existe la felicidad, no existe la paz, no existe la plenitud de la vida, así como todos frustrados y amargados, pudiéramos estar así. Pero, ¿se acuerdan lo que dice Juan 10:10, mi texto más citado en mi vida? Como dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Yo he venido para qué, hermanos? Para que tengan vida más o menos, hay como que sobreviviendo, así como contra viento y marea, así como chapulín fumigado, hay más o menos. ¿Eso dice? Que la tengan vida y tengan ¿qué? En abundancia. El Señor nos ofrece una vida plena y tal gracia no solamente es un privilegio, honor y posibilidad, también es una responsabilidad. ¿De qué estoy hablando? Es decir, que no solo tenemos la posibilidad de ser felices, sino la obligación de ser felices. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Recuerdan aquel personaje de la Biblia que su esposa era estéril? Y ella insistía en tener hijos y le dice, ¿qué no te soy yo mejor que 7 hijos? Mi esposa dice, ya nos vamos a quedar solos porque los hijos no se van. Cuando los hijos se van. ¿Se acuerda esa película Lacrimógena? No eran lacrimógenas. ¿Se acuerdan, hermanos, de eso? Porque el cine de oro mexicano era lacrimógeno a más no poder. No es cierto, amarillista y cruento.
toritos, ¿no es cierto? Todo, puras tragedia tras tragedia. Le preguntaron a un crítico del cine de oro, del cine mexicano, y él decía que pasaba, que era demasiado amarillista el cine. ¿Y cómo? Porque el cine de oro mexicano no es intocable, pero lo tocó. Y entonces decían, ¿cómo dice eso? Si esas cosas que representa el cine mexicano sí suceden en la vida. Y él decía, sí suceden, pero no es la misma persona, ni en las mismas 6 horas. Porque una tras otra, ¿se acuerdan? Así las tragedias. Bueno, en Cristo tenemos la posibilidad de salir de eso, porque hay gente que quiere vivir en eso. No tenemos la posibilidad de ser felices. Por eso me parece, decía este hombre que le dice a su esposa, ¿qué no te soy yo mejor que 7 hijos? Yo le digo eso a mi esposa, ¿qué no te soy yo mejor que cualquier otra? ¿Qué no te soy yo mejor que un ojo sano? Porque está enfermita ahorita. Pero oiga, cualquiera de nosotros que diga eso se queda corto. Pero Dios, ¿qué no te soy yo mejor que con un más grande salario? ¿Qué no te soy yo mejor que salud plena? ¿Qué no con conocerme a mí tienes todo lo que necesitas? Me conoces, te amo, te salvé, te di la vida por ti, te di vida eterna, te tengo anotado en mi lista de personas que van a llegar acá al cielo. ¿Por qué andas por ahí llorando y con la cobija arrastrando? Con él, ¿qué respuesta le tenemos? Él sí que nos tumba de plano. Porque si Él está con nosotros, en cualquier otra cosa es secundaria. Así es que esta gracia de tener una vida plena no solamente es una posibilidad, también es una responsabilidad. Así que, hermanos míos, una familia feliz es una familia sana. Seamos felices y hagamos felices a los que nos rodean. Ahora, yo sé que cuando hablo del mes de la familia, yo sé que hay un mensaje extra que yo no predico, pero que desgraciadamente usted y yo escuchamos, porque es probable que algunos de los que estamos aquí presentes algunos han experimentado alguna situación difícil de familia. Sé que algunos de los aquí presentes, ahora mismo su matrimonio es un matrimonio de segundas nupcias o de terceras nupcias. Ha habido un divorcio, una separación o una unión diferente. Y sé que algunos de ustedes, su familia es usted y su hijo, o usted y sus hijos, o usted y su madre. Eso es su familia. Quiero decirle que todas estas enseñanzas son para su familia, sea cual sea. Sé que hay familias que tienen esposo, esposa, 2 hijos y un perico, o un perrito, o una iguana, o 15 tortugas. Cada quien tiene como sea, pero cuando hablo de la familia la que sea, la que usted tiene. Esa suya. Esa en la que significa que ve a sus hijos cada semana, o cada 15 días cuando le tocan, porque no se los dejan ver todos los días. Esa es su familia. Y de esa familia estoy hablando. De esa familia habla el Señor. Seamos felices y hagamos felices a los que nos rodean. En nuestra familia, en el modelo que tengamos, en las condiciones que la tengamos, podemos vivir estos principios. 2 principios más entonces, ¿me lo recuerdan? Principio del bautismo. Sumérgete en la bendición. Y principio del chocolate. ¿Qué dice el principio del chocolate? Disfruta la bendición. Disfruta la fe, me parece que puse así, ¿verdad? Disfruta la fe. Sumérgete en la fe y disfruta en la fe. Así es que, hermanos míos, tengo un desafío para todos nosotros. Comenzamos a ser sanados cuando entramos en contacto con la fe cristiana y nos mantenemos en la libertad en tanto que nos mantenemos en contacto con los hijos de Dios. No se puede disfrutar de la libertad cristiana alejados de la iglesia. Mientras más nos alejamos del pueblo de Dios como familia, más ataduras encontramos y más esclavitud. De hecho, la mayoría de las personas que hoy viven alejadas de Dios y de su iglesia nunca pensaron que llegarían tan lejos. Comenzaron a alejarse poco a poco y de pronto se hallaron esclavizados a algún mal hábito, pecado, actividad, trabajo. ¿Qué nos impide acercarnos a Dios por medio de su pueblo? Espero que nada. ¿Queremos tener una familia sana? Espero que sí. Pues mantengámonos en contacto con el reino de Cristo. Ahora, ¿sabe qué? Yo sé, ¿por qué cree que en nuestra iglesia tenemos cultos los sábados a las 12 y los domingos a las 8 como ahora, y los domingos a las 10 y los domingos a las 12 e incluso los domingos a las 5? Porque sabemos en esta iglesia las diferentes condiciones de todos nosotros. El trabajo, yo sé, es un asunto grave en la sociedad moderna. Y no, en esta iglesia no pensamos que sea pecado mortal que usted no venga el domingo. No, pues para eso está el sábado. Y si hubiera chance también tenemos culto los miércoles. Inventábamos otro culto en cualquier otro horario, porque la cosa es que tengamos muchas posibilidades.
Les contaba ayer que en la casa esta semana se la pasó lleno de jóvenes haciendo diferentes cosas, trabajos y demás. Pero el día, ¿qué sería? El día viernes, yo creo. No, ya no sé qué día sería. Creo que sí, el viernes. Pues se juntaron, grabaron. Nuestra hermanita Valecita estaba haciendo una grabación para una audición o algo así. Y estaban grabando, tardaron toda la tarde. Es más, nos exigían silencio. Tuvimos incluso que salirnos de la casa para no estar haciendo ruido porque requería aquello de precisión en el sonido y esas cosas. Y algunos allí estaban embelleciendo las chicas y otros tomando fotos y otros grabando y tocando. Y fue muy lindo. Ahí están los jóvenes de la iglesia. Me encanta ver la amistad de los jóvenes de la iglesia. Me encanta verlos juntos. Y algo muy lindo pasó. Mi esposa vio tantos chamacos y dijo, seguramente van a cenar aquí en la casa. Y entonces fuimos a comprar bolillo para hacer unos molletes, porque esos así pueden salir por ¿cómo se dice? Por cantidades industriales, ¿verdad? Y le eché un vistazo y dije yo, estos sí comen bastante, dije, sí, hay que traer muchos. Y entonces fue mi esposa y trajimos y ya les íbamos a meter al horno y los llamamos, espérense, ahorita. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer la zarza. Me dio gusto, se me hizo muy lindo de parte de... Posiblemente algunos de ellos no fueron a su zarza por estar ahí, a su grupo celular. Decidieron hacer una ahí. Y al rato los oíamos cantar, y al rato los oíamos confesar. Paramos oreja ahí. No es cierto. Y unos decían este motivo de oración, y otros este otro, y estaban ahí juntos. Así es la vida cristiana. Ni siquiera es obligatorio o indispensable que sea en el templo vivir la vida cristiana. Donde quiera que estemos, podemos adorar, proclamar, enseñar, convivir, servir. Donde quiera que estemos. En una cárcel se adoró. En una cárcel se sirvió al prójimo. En una cárcel se educó, se discipuló a alguien. En una cárcel se convivió. Vivir la vida cristiana a plenitud es indispensable. Hagámoslo. Mantengamos el contacto con el pueblo de Dios. Aprovechemos las crisis para mejorar. Vivamos todas las áreas de la fe y seamos dichosos. Nuestra casa es el campo en donde más sanos podemos llegar a ser. Y por supuesto, más felices y plenos. No nos resignemos por ningún motivo a nada menor que eso. Vayamos a Dios y dejemos que nos sane para siempre. 2 principios más entonces. ¿Podemos hacer un resumen de los 6 principios que llevamos? ¿Se acuerdan del primero? El principio de Jan Valjean, morir para vivir. El principio del yo pardí, haz la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tercero, la cometa. En medio de las pruebas hay que crecer. La mariposa. En medio de las pruebas hay que superarnos o ser mejores. Y los 2 de ahora, el principio del bautismo, sumérgete en la fe. Y el principio del chocolate, disfruta la fe. Si alguien padece la fe, les he contado, ¿no? Para terminar, de aquella chica que un día dio testimonio, pasó al frente y dijo, no, hermano, yo cuando no era cristiana era bien mundana, me la pasaba en bailes, era bien buena para bailar. No, hombre, yo gané premios de baile. No, hombre, yo era una pirinola, bailaba donde quiera, siempre me felicitaban, pero luego ya me convertí, y pues ya no puedo bailar. Casi llora. O sea, porque hay gente que opina eso. Hay gente que piensa que la religión me lo prohíbe. ¿Aquí quién te prohíbe cosas? ¿Aquí quién? Cuando yo agarro una lista de prohibiciones, hermano, está prohibido esto, está prohibido esto. Está permitido ser santo. Está permitido ser feliz. Está permitido ser diferente. Está permitido no dejarte esclavizar por las cosas que hay en el mundo. Eso es lo que está permitido, no prohibido. El mal, está permitido andar en el bien, que es cosa diferente, porque los que andan en el mal no es porque puedan andar en el mal, es porque no pueden dejarlo. Son esclavos del mal, no es porque puedan andar en el mal, no pueden dejarlo. En cambio, cuando vienes a Cristo, Él te da poder para andar en el bien. Así es que cuidado con esos conceptos que tenemos a veces de la vida cristiana, porque entonces vivimos la vida cristiana con pesar, así como que pues qué remedio me convertí, hombre, ¿no? ¿En qué momento me vine a convertir? Si hubiera sabido, mejor no me convierto hasta el rato. Hay papás que incluso cometen ese terrible, absurdo error, que piensan, no, mi hijo, no, que disfrute la vida, que ya después que se convierta, ya de viejo como yo, que disfrute la vida. Nadie puede disfrutar la vida si no tiene a Cristo. No se disfruta la vida sin Dios. La vida sin Dios se padece, se sufre. Así es que cuidado. Bautízate en la ¿verdad? Dijimos, en la verdad, y disfruta la verdad de Dios. Vivamos felices la vida cristiana.
Así es que vayamos a Dios y dejemos que nos sane para siempre. Padre Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza. Y te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, independientemente de la condición familiar que tenemos, independientemente de las circunstancias que vivimos en nuestra familia, Señor, que podamos sumergirnos nosotros y al hacerlo sumergir a nuestra familia también, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en tu verdad. Y te pido que esto sea una experiencia de disfrute, de felicidad, de plenitud, Señor. Bendícenos, por favor, de esta manera. Sigan orando, mis hermanos y hermanas. Y tal vez usted quiere poner en las manos de Dios su familia y su propia vida. Y quiere decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Bendíceme, así como diste bendición al carcelero de Filipos, así a mí también, Señor. Bendíceme. Ayúdame a sumergirme por completo en todas las áreas de la vida cristiana. Y a sumergir por mi testimonio, por mi ejemplo, por lo que ha pasado en mí, sumergir también a los demás. Tal vez usted tiene un esposo, esposa inconverso, inconversa, o hijos inconversos, y le gustaría sumergirlos también a ellos en la fe. Pídaselo al Señor. Y Dios seguramente usará su vida para hacerlo, para lograrlo. Sigan orando. Y si alguien toma esta decisión, ahí en su lugar levante su mano solamente y déjeme saberlo para orar por usted. Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido, Señor, bendícenos. Bendícenos, Dios. Sánanos. Danos plenitud, Señor, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones difíciles e injustas que hay en esta vida. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. En Cristo Jesús. Amén.